La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestra invitada de la mañana. Hoy nos acompaña. Estamos listos para nuestra entrevista. Recuerde que la entrevista con Diana Verónica y Tony usted la puede escuchar todos los días a través de diferentes plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y también a través de TuneIn. Y es que ahora la entrevista con Diana Verónica y Tony es parte de 360 Podcast, Tony. 360podcast.sb es el hub de podcast salvadoreños. Ahí encuentran no solamente Diana Verónica y Tony la entrevista, sino que también está Beri Zamora con Amores Perros, están los amigos de Hombres a la Cocina, están en el After Office, las amigas de Women for Business. También está Mariana Belloso con Economía Masticada. Y bueno, esto va a ir creciendo poco a poco. Ahí estamos. La entrevista se sube todos los días. Dele clic a la campanita para que le caiga la notificación. En redes sociales los encuentra como 360podcast.sb, en Instagram y en Facebook, en Twitter, @360podcast_sb. Bueno, y aquí estamos viendo ya, saludamos a Leonor Selva. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, de la ANEP. Hola, Leonor, buenos días. Hola, Diana. Hola, Tony, ¿cómo están? Ahí veo que ya están en casa. Sí, bueno, yo estoy en casa y es un poco el tema del que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el funcionamiento de las empresas. Creo que es importante, ya se está en cada empresa pues actuando en consecuencia, pero creo que hay que hablarlo para que exista flexibilidad en la industria, en el comercio, maquilas, qué sé yo, o sea, en todas las empresas, en todas las empresas, el tema del autocuido, porque esto lo acaba de decir más temprano el ministro de Salud, ha confirmado que clínicamente ya Omicron está circulando en El Salvador. Faltará la prueba científica, pero yo creo que esto ya se sabía. Diana Verónica, Leonor, y así como estamos ahorita, Diana Verónica en el estudio, yo en mi casa, así están funcionando un montón de empresas, Leonor. Sí, justamente como tú dices, Tony, es importante hablarlo y por eso nosotros en ANEP justamente esta semana ya estamos diseñando relanzar una campaña de autorregulación y autocuido, porque recordemos que en diciembre se levantaron todas las restricciones legales que existían, digamos, las pruebas para ingresar al país, las PCRs, ya no se exigen para la entrada a El Salvador, a pesar de que en otros países se están pidiendo todavía. Además, todos los temas de la mascarilla, formalmente no hay un requisito legal. Ahora bien, para nosotros es bien importante recordarle a la población que lo que estamos viviendo actualmente es probablemente una curva de contagio probablemente de esta nueva cepa de Omicron, porque parece que los síntomas y cómo lo estamos viviendo quienes a veces han contraído la enfermedad es un poco más leve, pero en términos de contagio, la curva, y hoy lo reportan, y la Gavidia está diciendo que el contagio ahorita es de 1100%, es mayor que la que hemos vivido todo el año pasado. Y aquí hay que hacer, y que eso significa que la realidad nos obliga a que nos sigamos cuidando. No es que necesitamos que haya una ley que nos diga que cuidemos de nuestra salud y de nuestra familia, sino que vale la pena recortar y relanzar esto como una campaña para que tanto individuos como empresas volvamos a la autorregulación, que de alguna forma los procedimientos que llevamos 2 años adaptándonos nos han permitido tener ya esa flexibilidad, y en ese sentido podemos irnos ajustando a las demandas del momento. Quizás aquí hay un par de datos para concientizar, ¿verdad? Tanto a nivel internacional como nacional, se estima que las primeras 8 semanas del año vamos a tener la curva de contagio más alta de todo el año, y lo estamos viendo. Creo que nadie conoce no menos de 2 o 3 personas al mismo tiempo que están aisladas y presumiblemente con la enfermedad.
Y aunque porcentualmente, y esto hay que decirlo, aunque porcentualmente la enfermedad presenta síntomas menos graves, o digamos que el riesgo de muerte, porque ya nos vacunamos y porque esta cepa es distinta, es menor. Eso no es en términos absolutos, y esto es importante que la gente lo entienda. Mucho del colapso que tuvimos en el 2020 es porque nuestro sistema de salud no tiene capacidad para tanta gente enferma al mismo tiempo. Y aquí es importante que seamos solidarios con quienes son más vulnerables. Son las personas mayores, personas que tienen condiciones médicas, diabetes, cáncer, obesidad, etcétera. Entonces, nuestro trabajo es evitar que todos nos contagiemos al mismo tiempo. Y de esto se trata, esto de volver a la flexibilidad laboral y de volver al autocuido. No es cierto que porque ahora la mayoría solo le está dando como una gripe fuerte es menos peligroso. Lo que no queremos hacer es volver a jugar esta lotería en la que, pues sí, de repente va a haber alguien cercano en nuestra familia que sí tenía precondiciones médicas y para las cuales sí se le puede complicar este caso. Entonces, esa es un poquito la concientización que estamos intentando hacer y que vamos a hacer desde todas las gremiales y desde el sector privado. Ok, Leonor, nos has hablado de lo que como personas individuales debemos hacer, ¿verdad? Y tanto Tony como yo y en el mundo que nos movemos, yo creo que estamos bastante conscientes de esa situación. Bueno, y prueba de ello es que la mitad del equipo está aquí, la otra mitad del equipo de Diana Verónica y Tony está trabajando desde su casa, porque estamos siendo responsables con la salud de todos. Ahora, como empresas, ¿hay alguna directriz o consideraciones, llamémoslo así, que como empresa privada van a dar lineamientos a efectos de que las empresas se acomoden? Ya tenemos casi 2 años en esto, pues ya no nos podemos sorprender, ni nos van a agarrar, como decimos en salvadoreño, en curva, ¿verdad? Ya lo sabemos lo que está pasando, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. En ese sentido, ¿qué indicaciones, qué lineamientos como empresa privada están tomando para efectos de disminuir el número de contagios, pero que no se perjudique la productividad del país? Pues justamente el primero, creo que la primera medida es la preventiva, que es al margen de que ya no haya lineamientos externos, digamos, emitidos por el gobierno, que las empresas, y estamos por emitir guías que puedan adoptar voluntariamente las empresas para tener protocolos igual que sigan exigiendo la mascarilla, el lavado de manos, los espacios ventilados, el distanciamiento social y la toma de temperatura, porque sí es cierto que en gran medida muchos hemos relajado algunas de estos requisitos. Entonces, lo primero es que las empresas desarrollen sus propios protocolos de autocuido y los vuelvan a hacer exigibles a todo el staff que tenga que estar en persona. Luego, nosotros estamos recomendando que las empresas empiecen un esquema de rotación de personal con combinación con trabajo desde casa en los casos de los puestos que puedan hacer el trabajo desde casa. Nosotros lo decimos muy simplemente, o nosotros controlamos la rotación de personal o la rotación de personal controla el funcionamiento de las empresas, porque si la gente se va a enfermar, va a empezar un ausentismo que yo no puedo seleccionar y se me pueden distorsionar mi cadena productiva. Es muy importante que nosotros mejor tomemos el control desde las partes gerenciales y ejecutivas de las empresas, identifiquemos qué personas pueden trabajar desde casa, en los casos en los que el rubro y el sector lo permita, y en los que no, que volvamos a estos esquemas de rotaciones y turnos. Eso nos permite a nosotros gestionar la pandemia y no que la pandemia nos gestione y nos interrumpa nuestros procesos productivos. Y tercero, sí, lo que estamos pidiendo es un poco más de orden de parte del Seguro Social con respecto a las constancias por ausencia o por enfermedad, porque sí estamos identificando que el Seguro Social está dando constancias o permisos de ausencia solo por 3 días, que parece tener más un incentivo económico detrás, que es no tener que dar la compensación
económica de ley, cuando el periodo de aislamiento que se recomienda de las personas que son sospechosas o confirmadas de COVID es mucho mayor. Entonces ahí sí esperaríamos de las autoridades del Seguro Social. Al final, para eso es la Seguridad Social, para hacer una contingencia de cuando el empleado no puede presentarse a trabajar. Entonces esperamos que haya una mejor coordinación y que haya más velocidad en cuanto a que realmente se le reconozca al empleado y al empleador los días que realmente esta persona se tiene que ausentar. Leonor, creo que hace falta, uno lo lee, yo lo he leído, hace falta que lo que usted está diciendo con respecto a las incapacidades vaya en consonancia con la realidad del COVID-19 pleca Omicron, porque antes eran 15 días de aislamiento. Entiendo que ahora con Omicron, puesto que es más leve el tema de los síntomas, ya no son 15, sino que serían 7, pero no hay una comunicación oficial, o sea, el Ministerio de Salud no lo ha dicho todavía. Y es por eso que hemos provocado esta entrevista con usted, que es directora ejecutiva de la ANEP, para que pues tengamos ya alguna comunicación oficial. Es hasta esta mañana, hasta hace un par de horas, que reconoce el ministro de Salud que Omicron podría estar circulando debido a evidencia clínica más no científica. Entonces creo que eso hay que cuadrarlo, ¿verdad? Son 7 días, por lo menos. Sí, exactamente. Entonces hay disonancia entre dos cosas. Digamos que científicamente todavía nos han dicho que el aislamiento debería ser 15. Aunque la experiencia en otros países te dice que ese plazo se puede haber acortado a 1 semana, 10 días si quieres estar sumamente seguro. Ahora, otro problema es que a pesar de que verbalmente, ya hemos detectado que a pesar de que verbalmente los médicos del Seguro Social siempre recomiendan esos 7 días o 10 días, a la hora de darte la incapacidad, solo se está reconociendo 3. Lo cual genera una discrepancia entre lo que la empresa recibe como constancia de ausencia y que afecta directamente lo que se le reconoce al empleado. Claro. Leonor, y la solicitud iría también en el sentido de, escuchamos muchas personas que están pidiendo al Seguro Social que haga las pruebas COVID-19 también, ¿verdad? Porque pues sí, la PCR-RT, que es la que te da un mejor resultado, ¿verdad? Porque la de antígenos, si tú no has desarrollado la enfermedad, no se te detecta. Entonces la gente también está pidiendo que en el Seguro Social se pueda hacer la prueba PCR-RT, de manera que las personas puedan tener la confirmación. Porque el problema es que llegas al seguro, hemos tenido varios casos de compañeros de trabajo, y de acuerdo a las características es que te diagnostican. Algunos serán, porque en esta época del año también se da mucha enfermedad respiratoria. Entonces se les da incapacidad de 3 días por faringoamigdalitis y de enfermedades relacionadas, pero no precisamente por COVID-19. Entonces, ¿qué posibilidad habría, o no sé si lo están solicitando ya como empresa privada al Seguro Social, que también amplíen ellos, además del Ministerio de Salud, la realización de estas pruebas, o que se hagan de manera masiva, de manera de, en realidad, identificar cuáles son enfermedades respiratorias comunes y cuáles son enfermedades respiratorias debido a COVID-19? Fíjate que justamente aquí creo yo que las autoridades de salud tienen que tomar una de dos decisiones. O masifican y hacen más disponibles las pruebas a más personas y con menos requisitos económicos y de cola, etcétera, que estén más cerca de los lugares donde se concentran mayores poblaciones, o masifican o focalizan de forma más inteligente, porque hay que decirlo, por ejemplo, un poquito las cabinas que todavía está donde uno llega al parque, llega al Salvador del Mundo y se hace la prueba. Eso era más necesario cuando el Ministerio de Salud y el gobierno realmente tenía una estrategia de contención. Pero ahora que pareciera que hemos pasado de ya no querer contener los contagios, sino que a tal vez apostarle a la inmunidad masiva, pues entonces más bien tú tenés que entender que entonces las
las certificaciones o realmente verificar los casos de PCR, entonces ahora tienen otros incentivos, por ejemplo, las escuelas que están pidiendo, muchos colegios que están pidiendo que padres y alumnos lleven esas certificaciones, y las empresas que sí necesitamos detectar quiénes de nuestros empleados lo tienen. Nosotros, por ejemplo, creemos que hay casos, yo te voy a poner un caso muy personal, mi madre, ¿verdad?, que es jubilada, que ya no trabaja, ella sí presentó síntomas y me dijo, debería de irme a hacer la prueba a alguno de estos centros. Y le dije, aíslate. O sea, tú que tenés circunstancias de vida en las que no necesitas una certificación de PCR, mejor asumí que lo tenés y aíslate. Y toma las medidas, que es lo que, por ejemplo, el Ministerio de Salud sí pide que reportes tu caso al 132, al teléfono, y hace una teleconsulta, para no sobrecargar el sistema versus y dejar sin prueba a gente que sí la necesita para un efecto laboral o, como te digo, de esto de que los colegios sí están pidiendo. Entonces, pero el ministerio lo que tiene que hacer es ser claro en cuanto a cuál es su estrategia ahorita con el Omicron. Y creo que eso es lo que nos está faltando, porque ahorita lo que sigue haciendo es pruebas masivas, aleatorias en parques, pero ya no obedecen a una estrategia de salud pública que buscaba contener o identificar focos de contagio o nexos, pues. Entonces pareciera más bien que deberían de enfocar los esfuerzos en que estas pruebas las haga el Seguro Social para garantizar que se salvaguarde la seguridad de los empleados, pero también el derecho laboral que se desprende de cuando yo estoy enfermo y pago mi cotización de seguro. Sí, yo realmente no entiendo y no tenemos esta comunicación oficial, porque venimos de medidas draconianas, rigurosas, estrictas, a que, pues sí, que entre el que quiera y sin pruebas. Y sí, tal parece que hay una apuesta para la inmunidad colectiva a través de que nos dé a todos, ¿verdad? Y que vayamos desarrollando las defensas. Ahora, también sí estaríamos esperando eso del Seguro Social con respecto a las incapacidades. Es un tema de autocuido, porque me da la impresión, no hay forma de corroborarlo, pero nos estamos contagiando en lo social, en las reuniones sociales, y no creo que, y de ahí a las empresas, pero pues sí, es responsabilidad de todos, y creo que nos hemos contagiado en reuniones sociales en Navidad y fin de año, yo no. Sí, definitivamente, y creo que no solo en fin de año, hemos quedado en enero con medidas bastante laxas, y eso hay que decirlo, o sea, los procesos productivos, digamos que ya teníamos 2 años adaptados, entonces realmente para nosotros el costo de seguir las medidas se han seguido. Tú puedes decir diversos grados de relajamiento, vea, que podríamos volver a fortalecer, y por eso es que estamos lanzando esta campaña, pero al final sí es una concientización individual, y créanmelo que no solo es que no hay riesgo de salud, y eso hay que decirlo, no es una sola gripe, es una gripe que se le puede complicar a ciertas personas, y al final es esa solidaridad de cuidarnos entre todos los que estamos, lo que tenemos que mantener. Pero segundo, si este nivel de contagio se nos sale de control, puede afectar la cadena de suministros que ya está sumamente estresada. ¿Cuáles son los 2 temas principales que estamos viendo en redes sociales y que ahorita le preocupan a la población? El costo de la vida y los contagios. Y a veces no vemos que las 2 cosas están relacionadas. Subió el quesillo de la población. Los sí, lácteos, eso te iba a decir. Los lácteos en general. Eso te iba a decir. La gente lo está midiendo en productos muy de día a día del queso, pero al final tienen que entender que esa decisión personal de no cuidarse puede afectar las cadenas de producción nacional. Ya sabemos que todo lo que importamos está entrando más caro. ¿Cuál es la forma de compensar con eso? Pues que los productores nacionales puedan sustituir un poquito esa demanda, pero no lo podemos hacer si 1/3 o 1/4 de nuestra fuerza laboral está enferma. Entonces también tenemos que entender, hay un incentivo de salud y hay un incentivo económico que le afecta directamente a usted, su bolsillo, de por qué tiene que cuidarse y por qué simplemente tenemos que aislarlos un poquito, volver a tener esa disciplina,
sobre todo en lo social. Es lo que tú decís, no solo es reducir el número de las reuniones. De nuevo, no se trata que uno se va a volver una isla de un día para otro, pero reducir el número de reuniones sociales. Si tú viajas y regresas al país, no tenés que ver gente inmediatamente. Date 3, 4 días para ver si presentas síntomas. Estos son ese tipo de medidas pequeñas que al final van a ayudar un montón a la economía, le van a terminar ayudando a usted su bolsillo y también nos ayuda a gestionar el tema de la salud. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando nosotros forzamos el seguro social, por ejemplo, en estos casos de Omicron o de COVID? Que entonces se deja de atender a personas con padecimientos distintos. Al final hay un costo por nuestra irresponsabilidad, voy a decirlo. Sí, y lo que tú dices, Leonor, sobre al regresar al país, ser responsable, lo hablamos el otro día con Reinaldo Albergue, nuestro asesor migratorio, y él había ido a Estados Unidos y nos dijo, nomás llegué al país, lo primero que hice fue irme a hacer la prueba la prueba de antígenos. Mi esposa y yo nos la hicimos. Y a los 5 días nos dijo, voy a hacerme la segunda. ¿Por qué? Porque yo no quiero venir a contagiar al país, o sea, y mucho menos él tiene que tratar con gente, ¿verdad? Atender clientes. Y nos decía, no puedo ser irresponsable. Entonces creo que es una muy buena medida. Quiero agregar también que ayer el Seguro Social anunció a través de Twitter que las personas que tienen consulta en el Seguro Social ya no van a poder llegar acompañadas. Tienen que llegar solas o sea, va a llegar únicamente la persona que tiene consulta, a excepción de aquellas personas que tienen consulta, pero que necesitan de alguien, por ejemplo, que los movilice, o que no, la persona que va a recibir la consulta ya no puede seguir instrucciones de un médico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí, a partir de hoy, las personas que tienen consulta en el Seguro Social solo van a poder llegar ellas solas. Y ayer hablábamos con un médico del Seguro Social y nos decía también que incluso los que están en primera línea, ya hay muchos casos positivos y entonces lo que tú mencionabas, Leonor, se les está acumulando el trabajo a los que continúan bien. Entonces también hay una carga laboral en el Seguro Social. Y el médico precisamente decía esto, miren, estamos dejando de atender a otras personas con padecimientos crónicos que necesitan ser atendidas. Sí, y yo creo que es eso, tenemos que entender que nuestra irresponsabilidad tiene un costo y lo pagamos o nosotros indirectamente o le trasladamos el costo a otras personas que pagan el doble, ya sea en padecimientos o en lo que tú decís. Incluso yo leía en redes sociales, decían ahorita los supermercados otra vez están teniendo pocas cajas abiertas, y bueno, pero es que esto es consecuencia de que hay contagios y que entonces no podemos controlar las ausencias de personal. Al final lo vamos a pagar los ciudadanos o en tiempo o en costo de los productos, hablando en el tema del impacto empresarial. Pero aparte, luego nos vamos a quejar de que vamos a ir al Seguro Social y se tardan más las consultas o nos mueven consultas, nos atrasan operaciones porque el personal de salud va a volver a ser el principal afectado porque es el que trata directamente con personas presumiblemente infectadas. Leonor, habló de la cadena de suministros. Quisiera aprovechar también esta entrevista para conocer cuál es la situación. Sabemos que el COVID-19 nos tiene complicados a nivel mundial. El tema de los contenedores, China, que venían vacíos y que se han quedado estancados no sé dónde. ¿Cuál es la situación hoy por hoy y cómo lo está leyendo la empresa privada? Porque han subido los precios, ¿verdad? De todo. Sí, la cadena de suministros sí es sumamente estresada por la demanda mundial, que de nuevo, los grandes polos de consumo de Estados Unidos son los que están jalando toda la distribución de productos y eso nos afecta obviamente a economías pequeñas que no podemos competir en cuanto a volumen y nos toca entonces pagar un precio más alto. Eso percibimos que eso va a persistir por todo el año o al menos de una forma muy significativa por los primeros 6 meses del año. Y hay que decirlo que acá hay un tema también de que obviamente un buque, por ejemplo, tarda un año en construirse.
Entonces, incluso para las compañías de logística, que son las que pueden resolver este tema de logística, es sumamente tardado el que ellos realmente aumenten su capacidad. Eso se está sumando a un efecto inflacionario que de alguna forma está muy asociado al efecto inflacionario de Estados Unidos. Eso también nosotros advertimos y lo venimos diciendo desde septiembre, que la población tiene que estar consciente que por dinámicas mundiales el precio de los productos va a tender a seguir siendo alto por todo el 2022 y no hay una solución inmediata para países que somos tan dependientes de las importaciones. Por eso es que es importante volverle a apostar a producción nacional, porque eso nos permite mitigar y ser un poquito más resilientes. Y sí, nosotros hemos planteado, varias de nuestras gremiales han llevado a la mesa de CIFACIL, que es una mesa que se tiene conjunta con el gobierno, algunas soluciones inmediatas para paliar el impacto, porque nosotros no lo podemos controlar, pero podemos hacer que ese impacto sea menor en los consumidores. Algunas de las sugerencias era, por ejemplo, una extensión al costo del impuesto del IVA que se paga sobre la diferencia del flete. No estamos pidiendo una extensión absoluta del flete, sino solo sobre lo que ha variado del costo, y lo hemos dicho 1000 veces. No es lo mismo pagar 13% del IVA por un flete que antes me costaba $3,500 que un flete que ahora me cuesta $20,000 y encima le toca poner el 13% de IVA. Ese es el tipo de medidas que estamos pidiendo como paliativas para el gobierno. Hay que decirlo, se presentaron al secretario de Comercio y él hasta la fecha no nos ha contestado ni nos ha dado ninguna retroalimentación. ¿Hace cuánto fue eso, Leonor? Octubre, noviembre, y digamos que las reuniones de CIFACIL siempre es un tema que se lleva a la mesa. Además, sí hay que decirlo, muchas de nuestras gremiales, la ASI y Coexport, está identificando que al mismo tiempo, y ahí es donde empieza un poquito esta desconexión a veces entre la articulación de gobierno, muchas instituciones públicas, al mismo tiempo que tenemos esta crisis de alto costo de importación, del flete y de otros temas, y de los productos, porque también el trigo se ha incrementado, etcétera. Estamos viendo que muchas de las instituciones de gobierno están incrementando los costos de tarifas por servicios que prestan, que tienen que ver con nuestros procesos productivos. Yo estoy segura que una institución cree que su aumento se justifica y que entonces no afecta en mucho, pero el hecho de que en los últimos 3-4 meses varias instituciones han estado incrementando cada uno sus tarifas, eso a nosotros que pagamos todas esas tarifas y que al final se traduce en el producto final que le damos al consumidor, sí ya es un costo significativo. Entonces, nos parece que ahí se está privilegiando por que el Estado tenga más ingresos, a pesar de que en términos de IVA y de renta ha recaudado históricamente más. Cada institución pareciera estar buscando más ingresos propios a través de subir el costo de sus servicios, sin pensar que todos esos servicios, cuando se suman, se traducen en mayor costo de los productos que nosotros ofrecemos a la población. Entonces ahí también estamos haciendo ese mapeo y también se está llevando a la mesa de CIFACIL para que el gobierno tenga la conciencia que no es el momento de que ellos también encarezcan los productos y las cadenas productivas de nuestro. Leonor, ¿estamos hablando de tarifas o qué? ¿Como qué servicios que presta el gobierno han subido? Procesos aduanales, chequeos, certificaciones o permisos que se tienen que pedir. Tienen que ver con las cadenas productivas, sobre todo para los exportadores y para la industria. Estamos hablando de tarifas entonces, Leonor. O sea, el costo de los procesos administrativos, ¿verdad? Se ha encarecido, es lo que tú nos dices entonces. Sí, exactamente. Entonces creemos que ese sí es un costo que lo puede controlar el gobierno, porque lo puede controlar el Estado salvadoreño, porque es voluntario, y que creemos que no es el momento para hacer esos incrementos, pues porque al final eso hace más cara nuestra producción y hace que nosotros no podamos ofrecerle al consumidor un producto al precio que él estaba acostumbrado hace 1 o 2 años.
Ok, y todo esto tiene que ver con productos importados, Leonor, con procesos de aduanas, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿O tiene que ver con la producción local también? También con producción local. Estamos haciendo el mapeo para realmente saber cuáles son todos, precisamente porque cada quien en su rubro lo detecta, ¿vea? Y entonces nosotros ahorita estamos haciendo un mapeo para que se pueda visibilizar que al final es la suma de un montón de tarifas que se están incrementando. La vez pasada lo comentábamos, bueno, lo platicábamos, Diana Verónica, que no entendíamos un poco y íbamos a buscar a los gremios de lácteos, por ejemplo, porque se está hablando mucho del famoso quesillo de las pupusas. Es noticia hoy. Pero ¿qué tanto se está comprando a los proveedores locales y qué tanto viene de Nicaragua, en el caso de los lácteos, de Nicaragua, de los países vecinos? Es que no da el mercado local como para suplir la demanda, como para que no haya necesidad de importar. No da para competir con las prácticas de producción que se permiten en otros países. Eso, hay que decirlo, el Proleche, que es una de las gremiales que nosotros tenemos, tiene al menos 3-4 años de venir advirtiendo que se genera una especie de competencia desleal, sobre todo con los productos que vienen de Nicaragua. Primero, por requisitos sanitarios que aquí se piden y que allá no, o más bien que se les permite a la hora de importar el producto y que genera esta desventaja, ¿verdad? El uso de químicos y preservantes más agresiva que se tienen en Nicaragua. Eso Proleche sacó un estudio el año pasado, donde revelaba eso, o sea, la consistencia química del queso es mucho menos natural, tiene mucho más preservantes que incluso pueden representar un riesgo para la salud, pero eso lo abarata porque entonces el queso me dura más. Entonces viene acá importado. También hay que decirlo, a veces nosotros vemos en la Universidad Proleche, a veces es injusto porque la gente, hay una venta irregular de queso importados de Nicaragua y que nosotros confundimos con micro y pequeño empresario local, que no lo es. Entonces, muchas de las gremiales que tienen que ver con el agro me dicen, viene el importador, lo mete en un camión y lo vende en la calle como camión, no tiene ni los requisitos de empaquetado, ni de salubridad que a mí me piden como productor local, y a veces nosotros como consumidores creemos que es un señor en un pick-up y que él produce localmente, pero no, realmente son grandes importadores. El famoso lácteo de Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Es que, y que prefieren manejarse la informalidad a pesar de ya tener un tamaño y un peso económico que les permite estar formalizados y en eso competir con los mercados locales en condiciones más justas. O sea, Leonor, que al final el lácteo local es más caro que el lácteo que ha sido importado. Ese es el problema. Cuesta más producirlo y es una combinación de, en los otros países hay políticas de fomento a la producción local con incentivos muy concretos, hay distintos requisitos de nuevo sobre la sanidad, o sea, sobre los requisitos del contenido y la salud del alimento. Entonces, en el caso nicaragüense sabemos que se permite más el uso de preservantes que acá. Entonces, al final se ha ido abandonando el sector de producción lácteo local porque parecía más fácil solo permitir esa especie de competencia desleal, pero que a estas horas, cuando vienen estos momentos duros, nos damos cuenta que somos tan dependientes de estas dinámicas internacionales y de la producción de otros países que no podemos controlar estas subidas de precios y no podemos hacer cambios cualitativos tan rápidos a nuestra cadena productiva. Entonces, la población termina pagando más en estos momentos. Ok, Leonor. Estoy leyendo, Diana Verónica, Leonor, que las pupusas han llegado a costar $1.25. Es que depende de dónde las compres, porque digamos en lugares comerciales, como te dijera, formalmente establecidos, le han aumentado. Pero la señora que vende en la esquina con su plancha y todo, lo que dice es que la está haciendo más chiquita
y con menos producto, pues, o sea, porque la gente no le, o sea, te venden 3 pupusas por $1, ¿verdad? Y te dan el café además. Entonces, ese es el presupuesto de la familia. Entonces la señora te sigue vendiendo las 3 pupusas, pero más chiquitas y con menos producto. Entonces, ahí es donde se va generando todos estos cambios que dice Leonor que se están dando, ¿verdad? Porque el precio de los insumos ha crecido. Leonor, este tema no es nada nuevo, esto yo lo vengo escuchando, yo le digo a Tony, es que hay temas que venimos escuchando de la misma historia desde hace años, pero no se hacen las correcciones necesarias. Porque incluso hasta en momentos se dice que la necesidad de aumentar la producción local porque no da abasto al mercado, ¿verdad? Y así sucede con otros rubros de la economía nacional. A mí me preocupa cuando decimos que el 90% de las frutas y verduras son importadas. O sea, y solo el 10% son producidas localmente. Este es momento de consumir local, Leonor. Y en ese sentido mi pregunta es, ¿qué está haciendo la ANEP para aumentar la producción local de manera de disminuir la importación de productos? A ver, creo que aquí de nuevo lo vamos a medir por niveles. ¿Qué estamos haciendo? Primero, desde el año pasado voy a empezar desde abajo. Okay. Desde el año pasado hemos empezado a trabajar alianzas con grupos, ONGs o colectivos de emprendedores para promover y visibilizarlos y sobre todo para invitarlos a que a medida vayan creciendo, vayan formalizándose. ¿Por qué? Porque no solo es que nosotros promovamos que se produzca local, es que tenemos que promover que sean parte de la economía formal, porque por mucho tiempo hemos creído que formalizarse solo tiene que ver con pagar más impuestos. Y aunque ciertamente, digamos que en El Salvador no es el país donde están los mejores incentivos para formalizarse te da perspectiva de futuro, acceso a financiamiento, crédito, más resiliencia en los negocios. Y yo les decía algo muy sencillo, o sea, tú tienes un negocio informal y normalmente los negocios informales, por exitosos que sean, tienen una alta tasa de fracaso, por ejemplo, cuando se muere la persona que lo inició, porque nadie más lo agarra, porque es de todos y no es de nadie y no existe, versus apostarle a formalizarte es apostarle a algo que tú le puedes heredar a tus hijos. Entonces hemos empezado a trabajar mucho con los emprendedores, mejorando sus capacidades. Este año vamos a empezar, primero Dios, a establecer rondas de negocios para vincular pequeños proveedores con empresas más constituidas para promover el B2B, que es negocios entre actores de negocios por ejemplo, que yo le provea a otra empresa. Si yo hago catering, yo le proveo a otra empresa y no solo a consumidores finales. Uh-huh. Entonces, esa es la forma. Estamos trabajando con estos emprendedores para que este boom que se dio en la pandemia de mucho emprendimiento, que mucho fue por necesidad y por subsistencia, pueda ser la base del nuevo tejido productivo del país, que la gente no solo esté haciendo esto mientras tiene y consigue otro empleo, aunque habrá mucha gente que querrá eso, pero que los negocios que tienen potencial para ser negocios de larga data lo sean. Entonces este año también vamos a estar haciendo más actividades, rondas de negocios. Tenemos el premio a la iniciativa privada, que lo vamos a lanzar en un par de meses, donde damos capital semilla, y ya trabajando programas de aceleración de empresas mucho más, con asesoría mucho más puntual. Eso a la pequeña. A la grande, nosotros recomendamos, y lo venimos diciendo, hay que aprovechar y darle tracción al crecimiento que estamos teniendo gracias a el tema de las exportaciones. Y nosotros le apostamos un poquito más. Nosotros dijimos el año pasado, en nuestro informe económico, los dos grandes motores de la recuperación económica fueron las remesas y las exportaciones. ¿Por qué le queremos apostar a las exportaciones? En las remesas, primero, estamos viendo ya que ese crecimiento exponencial está empezando a normalizarse, porque en Estados Unidos se está reconfigurando su economía, ya no se está dando el subsidio que se le estaba dando por desempleo a muchos norteamericanos, entonces creemos que eso puede regularizarse. Pero las exportaciones, a medida que se tienen más clientes fuera, yo también tengo el incentivo de mejorar
mi capacidad productiva local. Las principales exportaciones del país vienen de la industria y la agroindustria. O sea, hay oportunidad de que aprovechemos este boom que estamos teniendo por la mayor demanda global para que las empresas incrementen su capacidad productiva. Empezando para satisfacer a los compradores internacionales, pero también eventualmente eso nos permite a nosotros mejorar nuestra planta productiva y empezar a generar más producción nacional. Pero eso depende de que, nuevamente, en el país se den las condiciones necesarias para que la gente le apueste a una inversión de largo plazo. ¿Por qué lo digo así? Porque en el 2021, gran parte del crecimiento económico que sí vimos que fue admirable, del 9%, 10%, tiene que ver con que veníamos de un año, de un 2020, en el que la mayoría de nosotros no estábamos, de la producción nacional no estaba trabajando a su máxima potencia. Habíamos tenido el cierre económico más largo. Entonces, en el 2021 volvimos a topar y agotamos nuestra capacidad productiva, lo cual significa que los empresarios y los inversionistas ahorita tienen una decisión que tomar. Sí, invertirle al país a largo plazo para decir que yo amplío mi fábrica, hago otra fábrica. Y eso depende de la confianza que uno tenga en el país y en las condiciones del país y en las reglas claras del país. Por eso es que hemos enfatizado mucho que necesitamos certidumbre y seguridad jurídica, porque estamos en ese momento donde el empresario está decidiendo si pone su fábrica acá, o la pone en Guatemala, o la pone en Honduras para aprovechar esta creciente demanda. Uh-huh. Justamente, vaya, el sábado conversamos con un oyente, un amigo del programa, Diana Verónica, que había finalmente, o sea, perdió su trabajo como producto de la pandemia, había montado un emprendimiento, había sobrevivido con este emprendimiento, pero ya logró conseguir un trabajo formal. Y entonces nos dijo, no sé si voy a continuar con lo otro, porque era como un tentempié, era como para pasar la tormenta. Pero muchos de esos emprendimientos, hay algunos que sí van a lograr continuar, ¿verdad? En este caso creo que esta persona ya va a abandonar. Él decía que no lograba encontrar a alguien, Tony, que se hiciera cargo. Se hiciera cargo. Exacto, ajá, para continuarlo. Uh-huh. Entonces, me llamó la atención lo que dice, porque estamos en ese momento. Yo no sé, Diario El Salvador, que es el periódico que imprime el gobierno, hoy leíamos la portada, junto con otras portadas, y decía que la agencia de inversiones Exor proyecta que el país crecerá más que el promedio de Latinoamérica, y me llamaba la atención que dice que vamos a crecer 4.1%, lo cual me parece, no sé, son como números felices, pero porque hemos hablado con otros economistas que dicen no, ya para el 2022 volvemos a un ritmo que no ha sido suficiente para el despegue del país, al 2.1, 2.2%. Ajá. Como mucho, ¿verdad? No sé qué piensa la ANEP. Mira, primero quizás sobre la nota que citas puntualmente, hay que decirlo, Exor es proveedor y consultor del gobierno, entonces no sé qué tan objetivo es, pero la verdad va a estar en un punto medio. Nosotros, ¿qué hemos dicho? En este año nosotros esperamos un crecimiento de 3.5. ¿Por qué? Porque todavía vamos a aprovechar un poquito de la colita de este boom, uh-huh, pero sí es cierto que lo hemos llamado de forma no muy alegre, es un vuelto a la realidad. Realmente, ¿cuáles son las decisiones económicas como país? Ya no es un boom económico, ya no es una recuperación económica, entonces nos parecemos mucho más a como estábamos hace 2 años, que era el desempeño normal que teníamos, a menos que tomemos decisiones decididas para aumentar la productividad del país. Entonces sí, nosotros creemos que todavía va a ser hay una colita. Uh-huh. Hay una colita de dinámicas, el incremento de precios, a veces hay que decirlo, o sea, de alguna forma los exportadores el tema inflacionario beneficia, aunque no al consumidor final local.
Pero sí, es cierto que este año llevamos ya ese milagro económico que se llama rebote económico y recuperación económica ya no está. Entonces, volvemos a la realidad y volvemos a los mismos retos, como decía Diana Verónica, lo que venimos hablando desde hace 10 años. Tomemos decisiones correctas, estructurales, para que tengamos el crecimiento que necesitamos para satisfacer la demanda de empleos y de productividad del país. Tú has dicho algo bien importante, Leonor, el tema de las exportaciones, que el país ha sido, ha sido muy productivo en el tema de exportaciones en medio de la pandemia, y eso nos ha permitido salir adelante. La semana pasada hablábamos con 2 emprendedores de café, ¿verdad? 2 jóvenes, por cierto, ¿verdad? Que se dedican ahora a la producción. Ellos siembran, producen, tuestan y venden el producto final. Entonces decían, ¿cómo permitir que estos pequeños productores se conviertan parte de esa cadena de exportación? Y yo le decía, mira, yo me acuerdo que cuando hemos conversado con Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexport, ella hablaba que estaban creando estos clústeres de empresas que ya exportan, para el caso café, pero que todos estos pequeños se conviertan en proveedores del que ya exporta, porque el chiquito es muy chiquito como para poder exportar, y se convierte entonces esta cadena de acompañamiento en donde el que ya lleva camino recorrido haga que otros también se monten en ese camino, y así el tejido productivo ampliarlo, pero también permitir el crecimiento de todos. Entonces te pregunto esto por el tema de que ya vimos que la exportación surte efecto. ¿Cómo exportamos más? Y no se trata de cifras frías y decir aumentamos 3% la exportación, porque hay que ir a ver quiénes están exportando más. Sí, porque, entonces, si las mismas empresas grandes están exportando más, qué bueno, pero no se trata de eso, se trata de que otros también sean parte de ese tejido y que todos vayamos creciendo. Fíjate que justamente, Coexport tiene también los servicios de asesoría en exportación para gente que es nueva, o sea, que ya está lista en términos de tamaño, de producto, que tiene mucho potencial, pero no sabe cómo, porque sí es otra dinámica exportar. Y al mismo tiempo eso, que muchos estamos trabajando, y creo que desde el sector privado organizado estamos trabajando mucho en el tema de vinculaciones comerciales, que lo que los pequeños a veces no tienen es visibilidad, acceso a la información y escala. Entonces, si nosotros agrupamos muchos emprendedores, como ese ejercicio que te mencionaba Silvia, que es muy bueno, eso permite que tenga la capacidad y la escala para exportar y abrirse nuevas puertas. Y con lo que ustedes dicen, yo creo que los emprendedores que están surgiendo ahorita, primero es súper interesante porque tienden a tener producto muy de calidad, muy personalizado, muchísimo potencial en cuanto a que siguen las tendencias que hay en el mundo, pero justamente creemos que están en ese punto de equilibrio donde a nivel personal tienen que tomar decisiones, pero también a nivel empresarial necesitan ya capacidades y conocimiento. Yo, por ejemplo, muchos emprendimientos, conozco uno que me gusta mucho, no lo voy a mencionar, pero... Dígalo, aquí no hay problema. Puede mencionar marcas, no hay problema. No hay problema. Pero digamos, muchos de los servicios que hacían comida... Se le van a poner celosos los otros agremiados. Sí, pero por ejemplo, gente que empezó a cocinar y vender sus productos en Instagram, hoy está pensando poner un negocio, por ejemplo, poner una sucursal, lo cual implica capacidades logísticas distintas, y muchos se tiran así a la brava y luego ven que lo de gestionar meseros y la orden es mucho más complicado. Entonces, en eso es una de las líneas estratégicas que ANEP se va a enfocar, que es en darle capacidades para que ese emprendimiento que era de supervivencia, pero que tiene mucho potencial, pueda dar ese salto a empresa ya constituida. Y que, por ejemplo, negocios familiares, hay un punto de quiebre bien, y esto es una tendencia en todo el mundo, o sea, las empresas familiares llegan a un punto en el que cuando ya son tan exitosas, hay un dicho en el mundo de los negocios, que a veces el éxito muy rápido es uno de los mayores riesgos para las empresas, porque entonces el tema de capacidades, entonces mucho en nuestras redes van a empezar a ver que vamos a sacar clips para la gente que no puede dedicar mucho tiempo, sobre todo el emprendedor, pero clips de exactamente qué es un modelo de negocios,
cómo se identifica tu consumidor, cómo se gestiona inventario, ese tipo de capacidades para que tengan las mejores herramientas y sobrevivan. Para nosotros una cosa bien clara es que los emprendedores de hoy son los empresarios de mañana, así que eso queremos potenciar este año. Claro. Leonor, nos quedan unos segundos. Retomando el tema principal de esta entrevista, cómo la ANEP, ¿verdad?, está afrontando esta nueva ola de contagios COVID-19, desde el punto de vista cómo se van adaptando para que la productividad no baje, pero que también a los colaboradores se les cuide, ¿verdad? Se les cuide su salud, de manera que los contagios pues no se eleven, pero también de que, insisto, la productividad no baje, porque ambas situaciones son necesarias en el país. Entonces, para hacer un resumen ejecutivo, por así decirlo, ¿qué es lo que ANEP está haciendo? Esta semana vamos a lanzar un portal que se llama Empresas a Prueba de Todo. Ahí van a encontrar videos cortos y guías que son protocolos que las empresas pueden con las que se pueden autorregular, para recordarnos a todo nuestro personal y a nuestro personal ejecutivo también que la pandemia sigue y que hay que mantener las medidas. En las redes también vamos a tener tips de cómo lidiar con permisos laborales, inventarios, etcétera, para lidiar con esto. Pero ciertamente, al final, retomar las medidas y recomendaciones de los expertos de salud. Si presenta síntomas, aíslese inmediatamente, repórtelo al 132, que es el teléfono autorizado por el Ministerio de Salud. Y recomendamos a las empresas que determinen ellos esquemas de flexibilidad laboral y de rotación de personal, para que seamos nosotros los que controlemos nuestra rotación de personal y no la pandemia la que nos lo imponga. Muy bien, ya vio que hoy no hablamos de política, ¿verdad, Leonor? Hoy ha sido una entrevista eminentemente práctica para las empresas, para nuestra audiencia, que hay muchos emprendedores y empresarios que nos escuchan, y creo que era necesario tocar base con esto, ¿verdad? Pero entender que así vamos a estar, dijo usted, las primeras 8 semanas por lo menos del año, dijo. Se supone que hasta febrero, o sea, ahorita enero y febrero van a ser cruciales. Enero y febrero. Marzo tal vez empezamos, esto según estadísticas internacionales, no es nada local que nos han dicho, así que, y bueno, el CEO de Pfizer decía que tal vez en primavera, que sería como abril, vamos a ir retomando la normalidad. Así que, bueno la nueva normalidad, vea. La nueva. Mira, sí, no hablamos de políticas, pero sí hablamos de políticas a implementar por la ANEP, ¿verdad? O por lo menos que las están analizando para echarlas a andar, como todo lo que nos hablaba de Cifácil, por ejemplo. Leonor, siempre es un gusto poder conversar contigo y en la próxima, pues, de repente podemos ya actualizar, Tony, ¿verdad? Cómo va la implementación de todas estas medidas y de estas conversaciones con el Estado a fin de hacer crecer la productividad del país. Gracias, Leonor. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Qué gusto verlos. Igualmente, un abrazo. En la distancia, esta entrevista se sube, lo decíamos, a 360podcast.sb, que es el primer hub de podcast salvadoreños. Estará subida pues ya más adelante. Dele clic a la campanita para que le caiga la notificación, Diana Verónica. Y también la puede escuchar a través de las plataformas de audio: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn. Somos parte de 360podcast.sb, así nos encuentra en Instagram y en Facebook. En Twitter, @360podcast_sb. Esta fue una producción de 360podcast.sb.